Antes de continuar te invito a que te suscribas y actives la campanita para que recibas todas las notificaciones y no te pierdas ninguno de mis videos. Gracias por escuchar. Comenzamos. Historia 1. El exorcismo que dejó la habitación cubierta de cruces invertidas. Dicen que hubo un exorcismo en el Vaticano que nunca se registró oficialmente y que terminó con las paredes cubiertas de cientos de cruces invertidas que nadie pintó. Lo que voy a contar no está en ningún informe, pero fue relatado por un guardia suizo que desapareció pocos días después. Él estaba de guardia en el ala sur del edificio, cerca de una sala cerrada desde hacía más de 30 años. Pero esa noche recibió la orden de acompañar a 3 sacerdotes y un monseñor hasta esa misma sala. Así que tomó su arma y siguió las instrucciones, pero al abrir la puerta, un olor a hierro oxidado y carne en descomposición le quemó la garganta. Dentro había una silla de madera con correas de cuero y una mujer encorvada, encadenada de pies y manos. Sus ojos no parpadeaban. El monseñor empezó a rezar en latín, pero la mujer comenzó a repetir las palabras al mismo tiempo, solo que al revés, como si alguien hubiera puesto la oración en una cinta y luego la reprodujera al revés. Las luces parpadearon, y el guardia juró que en cada destello la posición de la mujer cambiaba, como si se moviera a una velocidad imposible. Así que se pegó contra la pared, temblando. No fue hasta que escuchó un sonido como uñas rascando piedra que miró detrás de sí, y lo que vio le hizo dudar de seguir vivo un segundo más. En la pared, justo detrás del guardia, había marcas profundas, como garras que habían atravesado la piedra. No parecían recientes, pero la última que estaba viendo se alargaba lentamente, como si algo invisible la estuviera terminando en ese mismo instante. Así que apartó la mirada, intentando convencerse de que eran grietas antiguas, pero el monseñor gritó que no dejara de observar a la mujer. Fue entonces cuando escuchó un murmullo bajo, como un coro distante, que se colaba por las rendijas del suelo. No provenía de la mujer, sino de debajo de la sala. Los sacerdotes comenzaron a leer más fuerte, pero cada palabra que pronunciaban era repetida al mismo tiempo por docenas de voces que no estaban allí. Así que el guardia sintió como el aire se hacía pesado, como si estuviera respirando polvo húmedo. En ese momento, la mujer dejó de moverse. Su cabeza cayó hacia adelante, y por un segundo todos creyeron que había perdido el conocimiento. Pero entonces se enderezó lentamente y sonrió. Esa sonrisa no era humana. Los labios se tensaban hasta que parecían a punto de romperse, dejando ver encías negras y dientes que no correspondían a una boca normal. Las velas se apagaron, dejando la sala en una oscuridad casi total, rota solo por los parpadeos intermitentes de la luz del pasillo. Así que el guardia encendió su linterna, pero lo que iluminó lo dejó paralizado. Cada pared de la habitación, cada centímetro, estaba cubierta de cruces invertidas trazadas con una sustancia oscura que aún goteaba. El guardia levantó la luz hacia el techo, pero allí también estaban, formando patrones que parecían moverse si se les miraba demasiado tiempo. En medio de ese silencio sofocante, la mujer habló con una voz que no podía pertenecerle. No puedes borrar lo que ya está escrito. Y entonces, detrás de ella, algo se movió. El guardia enfocó la linterna hacia el movimiento, pero la luz se deformó, como si hubiera pasado por agua oscura. Así que dio un paso atrás, pero su pie se hundió ligeramente en el suelo, como si la piedra fuera blanda. La mujer empezó a reír, una risa áspera que se repetía con eco, aunque sus labios no se movían. Uno de los sacerdotes gritó una oración más fuerte, pero su voz se cortó al instante, como si algo le hubiera arrancado el aire de los pulmones. Cayó de rodillas, con las manos aferrando su garganta, mientras unas marcas de quemaduras aparecían en su piel. Así que el monseñor intentó continuar el ritual, pero el coro invisible aumentó, volviéndose insoportablemente agudo, hasta que parecía que el metal de la puerta vibraba. Entonces el guardia vio algo que lo perseguiría para siempre. Detrás de la mujer, proyectada en la pared, había una sombra que no coincidía con su cuerpo. Era alta, desproporcionada, con extremidades demasiado largas y una cabeza que se ladeaba lentamente, como observando a cada uno de los presentes. Pero lo más perturbador era que esa sombra no permanecía quieta, estaba dibujando con sus dedos más cruces invertidas, incluso sobre las que ya existían. El monseñor ordenó que salieran, pero cuando intentaron abrir la puerta, estaba sellada desde dentro.
Así que el guardia golpeó con el hombro, pero sintió que algo desde el otro lado empujaba en dirección contraria. La risa volvió, más cercana, como si viniera justo al oído de cada uno. En un instante, todas las cruces comenzaron a sangrar. Gotas espesas caían al suelo y se arrastraban hacia el centro de la sala, formando un círculo alrededor de la mujer. Las voces del subsuelo subieron de tono, hasta que se escuchó claramente una sola frase en latín, repetida por todos: apertura completa. La linterna del guardia parpadeó una vez, y él vio que ya no estaba en el Vaticano. Estaba en un pasillo interminable, sin puertas, solo paredes cubiertas de cruces invertidas que se extendían más allá de donde alcanzaba la vista. El video encontrado termina ahí. Nunca se supo qué pasó después. Nadie volvió a ver al guardia. Nadie se atrevió a entrar de nuevo en esa sala. Pero a veces, dicen, al pasar por el ala sur, se escuchan golpes suaves en la puerta cerrada, 3 golpes, siempre 3. Y si te quedas lo suficiente, una voz susurra tu nombre. Historia 2. El rostro que apareció en la espalda del poseído. Dicen que hay cosas que ni el Vaticano se atreve a documentar, pero una grabación filtrada en 1998 mostró algo que ni los exorcistas más veteranos pudieron explicar. Así que, si estás escuchando esto, recuerda, una vez que lo sepas, no podrás olvidarlo. Yo no estaba allí, pero conocí a alguien que sí. Un archivista del Vaticano que juraba que, en una sala subterránea, se guardaban cintas de exorcismos prohibidos. Así que cuando me confesó que había visto una en secreto, pensé que exageraba. Pero su voz temblaba al contarlo. Decía que la cámara mostraba a un joven atado a una camilla, con las muñecas marcadas de tanto forcejeo. Su rostro estaba cubierto de sudor, los ojos en blanco, y un murmullo ahogado salía de su garganta. Pero lo extraño no era él, sino lo que captó la cámara al enfocar su espalda. Al principio parecía solo piel tensa, arqueada por los espasmos, así que nadie en la sala reaccionó. Pero, cuadro a cuadro, se fue delineando una forma, un rostro hundido en la carne, como si alguien se estuviera asomando desde dentro de su cuerpo. Ese rostro no estaba dibujado ni marcado, era tridimensional, como si la piel estuviera moldeada desde dentro por algo que empujaba para salir. Los labios se movían, pero no coincidían con las palabras que el joven gritaba. Pero, cuando los exorcistas se acercaron, la temperatura en la habitación cayó tan rápido que el aliento de todos se volvió visible. Así que uno de ellos intentó continuar el ritual. Pero el micrófono de la cámara captó 2 voces distintas hablando al mismo tiempo. La primera era la del joven, áspera y quebrada. La segunda, un susurro grave y gutural que no provenía de su boca, sino de ese rostro en la espalda. Decía frases en latín antiguo que, según el archivista, no aparecían en ningún texto religioso conocido. Pero lo peor, fue que la voz pronunció el nombre completo del sacerdote que estaba grabando, seguido de la fecha exacta de su muerte. Los presentes se miraron sin entender. Así que uno de ellos intentó cubrir el rostro con una sábana bendecida. Pero cuando la retiró, las facciones habían cambiado. Ya no era un rostro desconocido. Era el del propio sacerdote que dirigía el exorcismo, con una expresión de sufrimiento indescriptible. El joven comenzó a convulsionar. La piel de su espalda se estiró como un globo a punto de reventar, y del rostro emergió una lengua larga, negra, que se movía lentamente, como buscando el aire. Los cánticos se interrumpieron cuando las luces comenzaron a parpadear, y en la grabación se escucha claramente como alguien dice en voz baja: no lo miren a los ojos. Pero ya era tarde. Uno de los ayudantes, un monje anciano, fijó la vista en el rostro y se quedó inmóvil, con la boca abierta. En la grabación se escucha como su respiración se detiene y, segundos después, su cuerpo se desploma, completamente rígido. Nadie lo tocó. Nadie se acercó. El archivista me contó que, tras ese momento, la cámara siguió grabando, pero no registró ningún sonido humano. Solo el golpeteo rítmico de algo contra el suelo, como si alguien estuviera caminando lentamente en círculo alrededor de todos. Pero las imágenes mostraban que nadie se movía. Así que decidieron cortar la grabación. Pero antes de que pudieran, el rostro giró. No solo se movieron los labios. Todo su eje cambió, como si estuviera mirando directamente a la cámara.
Y entonces, sonrió. El archivista juró que, justo antes de que la cinta se detuviera, esa sonrisa se abrió demasiado, revelando algo que no eran dientes, sino pequeñas figuras humanas atrapadas entre encías negras. El archivista me dijo que esa fue la última imagen que vio, pero no la última que escuchó. Porque, aunque la grabación se detuvo, el sistema de audio continuó registrando durante algunos segundos más. Así que lo que captaron después no debería haber sido posible. Eran pasos pesados, húmedos, cada uno acompañado por el sonido de algo arrastrándose. Pero no eran pasos humanos. Tenían un ritmo irregular, como si una criatura con demasiadas extremidades intentara coordinarse para caminar. Luego, una respiración profunda, pausada, que resonaba directamente en el micrófono, a pesar de que la cámara ya estaba guardada. Uno de los exorcistas intentó destruir la cinta de inmediato. La metió en una caja de metal, la roció con agua bendita y la selló con lacre. Así que pensaron que ahí terminaría todo. Pero 2 noches después, el sacerdote que dirigía el ritual fue encontrado muerto en su habitación, boca abajo, con la piel de la espalda tensada, como si algo estuviera empujando desde adentro. Y quienes lo encontraron juraron que, bajo la luz tenue, alcanzaron a ver un rostro en su carne, idéntico al del joven poseído. El Vaticano envió un comunicado interno prohibiendo hablar del caso, clasificándolo como archivo negro. El cuerpo fue incinerado, la cinta retirada de circulación y el joven internado en un lugar que ni siquiera el archivista pudo localizar. Pero eso no detuvo lo que vino después. Días más tarde, el propio archivista comenzó a notar algo extraño. Decía que, cada vez que pasaba frente a un espejo, sentía un leve tirón en la parte baja de la espalda. No le dio importancia. Así que siguió trabajando en el archivo. Pero una noche, mientras revisaba documentos, escuchó detrás de él esa misma respiración profunda que había oído en la grabación. Giró, pero no había nadie. Sin embargo, un reflejo metálico en una vitrina le mostró algo que no debería haber estado ahí, un segundo rostro asomando desde su propia espalda. No estaba formado del todo, pero movía los labios, y decía su nombre. El archivista dejó de hablar del tema después de eso. Evitaba mirarse, evitaba quedarse solo. Y luego, simplemente desapareció. No hubo rastro, no hubo denuncia oficial. Solo un rumor, que en los pasillos subterráneos del Vaticano, alguien vio a un hombre encorvado, caminando lento, con la cabeza hacia abajo, y que, sobre su espalda, un rostro sonreía. El caso nunca se cerró. Nadie volvió a ver al joven poseído. Nadie sabe cuántas personas han terminado con esa marca. Pero, a veces, en grabaciones antiguas, en tomas borrosas, entre sombras, se puede distinguir una sonrisa demasiado amplia, en un lugar donde nunca debería haber un rostro. Y aquí es donde termina todo lo que me atrevo a contar. Lo demás, todavía está sucediendo. Lo que el archivista me dijo después, no me dejó dormir por semanas. Historia 3. La lengua que salió por el ojo del poseído. Dicen que lo que ocurrió esa noche en el Vaticano nunca fue registrado oficialmente, pero yo vi el video antes de que desapareciera de todos los archivos. El rostro del hombre no se me borra. Tenía los ojos abiertos, fijos, y algo húmedo se movía detrás de su globo ocular. Era 1987, pero no fue un caso común de exorcismo, así que el cardenal a cargo decidió llamar a 3 exorcistas de distintas órdenes, pero uno de ellos renunció al ver el estado del sujeto. No gritaba, no se movía, solo respiraba como si cada inhalación le doliera. La sala estaba en penumbra, con una luz amarillenta que parpadeaba como si supiera lo que iba a pasar. A las 2:46 de la mañana, uno de los sacerdotes comenzó a leer en latín, pero la voz del poseído se mezcló con la suya. No era eco, era otra voz que no provenía de la boca. Un crujido húmedo se oyó detrás de su ojo izquierdo, así que todos dieron un paso atrás, pero ya era tarde, la córnea se hundió hacia adentro, como si algo desde dentro empujara. Lo siguiente fue tan antinatural que incluso en cámara parecía falso, hasta que vi la saliva caer al suelo. Su ojo se abrió más, y una lengua comenzó a salir lentamente por la cavidad, moviéndose como si buscara el aire. Yo pensé que ese era el límite de lo que podía soportar, pero no. Ese fue solo el comienzo.
El sacerdote más joven intentó continuar con la lectura, pero la lengua empezó a moverse de una forma imposible, como si respondiera a cada palabra en latín. Era larga, delgada, grisácea, cubierta de una baba espesa que olía a metal oxidado. No vibraba como una lengua normal, palpitaba, y cada palpitación hacía que el ojo se contrajera alrededor de ella, como si quisiera retenerla. Uno de los presentes, un médico asignado por el Vaticano, quiso acercarse para registrar lo que veía, pero el cardenal lo detuvo con un gesto seco. Así que el médico dio un paso atrás, pero antes de hacerlo, notó algo: la lengua no terminaba, parecía no tener fin. Se extendía, centímetro a centímetro, hasta rozar el suelo. El poseído no parpadeaba, no lloraba, no respiraba agitado, simplemente lo dejaba ocurrir. Entonces el aire cambió. No fue solo frío, fue una presión en el pecho, un peso invisible que nos obligó a respirar más lento. Las velas titilaron, pero ninguna se apagó, y en ese silencio denso escuchamos un sonido que no provenía de su boca, sino del fondo de la lengua. Como un susurro líquido, como si alguien hablara desde dentro de su cráneo. El sacerdote mayor se inclinó para escuchar mejor, pero lo que oyó le hizo retroceder con el rostro blanco. Murmuró algo que nunca entendí, pero sonaba como una advertencia. De pronto, la lengua se tensó, levantándose en el aire como si tuviera músculos propios. Se arqueó hacia el sacerdote joven y le rozó la mejilla. La baba que dejó comenzó a quemarle la piel lentamente, dejando una marca negra que olía a carne podrida. El joven gritó, pero en cuanto el sonido salió de su garganta, la lengua se movió con una velocidad animal y le cubrió la boca, como silenciándolo. Yo pensé que lo iba a ahogar, así que el médico reaccionó y trató de apartarla con sus manos, pero en el contacto notó que aquello no era solo carne. Bajo la textura húmeda había algo duro, como hueso o cartílago. El médico apartó la mano con horror, porque juró sentir que algo lo había tocado desde el interior de la lengua. Mientras todo esto pasaba, el poseído seguía inmóvil, excepto por un leve temblor en su mandíbula, como si estuviera conteniendo una risa. Y entonces, ocurrió algo que nadie estaba preparado para ver: el otro ojo comenzó a moverse de forma irregular, como si algo vivo estuviera atrapado allí también. El cardenal, con la voz quebrada, ordenó detener el ritual y sellar la sala. Nadie protestó, pero antes de que pudieran hacerlo, la lengua volvió a retraerse lentamente hacia el ojo, desapareciendo como una cuerda que se enrolla. El globo ocular recuperó su forma, aunque ahora era completamente negro, sin brillo. El sacerdote joven cayó al suelo, con la piel de la cara hinchada y marcada por la baba corrosiva. El médico intentó ayudarlo, pero de su boca comenzó a salir un hilo fino de saliva grisácea, idéntica a la que cubría la lengua. Nadie sabía si atenderlo o alejarse de él. Yo estaba convencido de que el exorcismo había fracasado, pero lo peor aún no había empezado. Fue en ese momento cuando escuchamos el primer golpe desde dentro de las paredes. El golpe no fue como el de un puño o un objeto. Era húmedo, blando, como si algo orgánico presionara desde dentro del muro. Al principio pensamos que era una alucinación colectiva por el terror del momento, pero el sonido se repitió, más fuerte, acompañado de un arrastre viscoso que venía de distintas direcciones. El cardenal ordenó cerrar las puertas con llave, así que los guardias las aseguraron mientras el médico intentaba estabilizar al sacerdote joven, pero él comenzó a convulsionar. Sus ojos se pusieron en blanco, y de sus lagrimales salió un líquido oscuro que olía a hierro viejo. Nadie se atrevía a tocarlo. El poseído, en cambio, sonrió por primera vez. No era una sonrisa humana, sus labios se estiraron más de lo natural, dejando ver unas encías negras y húmedas. Su cuerpo se sacudió levemente y, sin abrir la boca, escuchamos una voz nítida en la sala. No provenía de él, venía de detrás de las paredes. La voz repetía un nombre que ninguno reconoció, un susurro lento y prolongado que se mezclaba con el sonido de la lengua arrastrándose. Pero lo imposible ocurrió: por una grieta en la pared, algo delgado comenzó a asomarse. No era madera, no era yeso, era carne. Carne gris, con el mismo tono y textura de la lengua que habíamos visto salir del ojo. El médico retrocedió aterrado, pero el cardenal, con un crucifijo en mano, se acercó a la grieta. Apenas lo hizo, la cosa se contrajo, como si tuviera miedo, así que él intentó recitar un pasaje.
No alcanzó a decir 3 palabras cuando algo desde dentro empujó con fuerza, rompiendo parte del muro. Lo que vimos detrás no tenía forma definida, como si fuese un amasijo de órganos vivos unidos por venas negras. Entre la masa, se movían decenas de lenguas largas, algunas con ojos en la punta, otras con dientes pequeños incrustados en los costados. Todas parecían buscar el aire. El cardenal gritó que saliéramos de la sala. Los guardias forcejearon con la puerta, pero estaba cerrada por dentro, aunque nadie la había asegurado por ese lado. El golpe en las paredes se volvió ensordecedor, mezclado con un eco húmedo, como si algo respirara a través de los muros. El poseído comenzó a sangrar por los oídos, y su cuerpo se arqueó hacia atrás de manera inhumana. Por un instante pensé que iba a partirse en 2. De su ojo negro, un punto blanco comenzó a aparecer, creciendo hasta que entendimos lo que era, un nuevo ojo, pero no suyo. Parpadeaba independientemente, y al abrirse completamente, miró directamente hacia nosotros. En ese momento, las velas se apagaron solas. No hubo viento, no hubo corriente. La oscuridad fue total durante unos segundos, hasta que una luz roja muy débil comenzó a filtrarse desde las grietas del muro, pulsando al ritmo de una respiración. El cardenal, con la voz apenas audible, dijo algo que me persigue hasta hoy: esto no vino de él, vino de aquí dentro. No hubo tiempo de entender. La lengua volvió a salir por el ojo del poseído, pero esta vez no era sola. Venía acompañada de otras, finas como gusanos, que se extendían por el suelo buscando nuestras piernas. Logramos apartarnos, y de pronto todo se detuvo. El cuerpo del poseído se desplomó, el muro dejó de moverse y el silencio volvió. Cuando finalmente abrieron la puerta, el cardenal estaba arrodillado, con la mirada perdida. El médico y el sacerdote joven habían desaparecido. Solo quedaban marcas húmedas en el suelo, arrastrándose hacia el muro. El Vaticano ordenó sellar la sala para siempre. Nunca encontré el video otra vez, pero a veces, por las noches, creo escuchar un golpe suave en las paredes de mi habitación, seguido de un susurro que me llama por mi nombre. Historia 4. La monja sin ojos. Dicen que hay una habitación dentro del Vaticano donde la luz no entra y el aire huele a algo que lleva siglos muerto, y yo estuve allí. Pero no entré por curiosidad, sino porque alguien me llevó. Así que si estás escuchando esto, tal vez entiendas por qué no puedo dormir desde entonces. Yo era archivista en la biblioteca apostólica. No tenía acceso a zonas restringidas, pero un guardia viejo me pidió ayuda para mover unos documentos a una cámara subterránea. Así que lo seguí por pasillos donde las paredes parecían más antiguas que la ciudad misma. El eco de nuestros pasos se mezclaba con un silencio tan denso que parecía que las paredes escuchaban. Al llegar, noté una puerta de madera ennegrecida. No tenía cerradura visible, pero al tocarla se abrió con un crujido. Dentro había una figura arrodillada, inmóvil. Llevaba un hábito de monja cubierto de polvo y sangre seca. Pensé que era una estatua, así que me acerqué, y vi que respiraba. El guardia me susurró que no debía mirarla a los ojos. Pero cuando levantó el rostro, entendí que no había ojos que mirar. Había cuencas vacías, húmedas, y de ellas caía un líquido negro que manchaba el suelo de piedra. Me quedé paralizado. La monja comenzó a mover los labios, aunque no emitía sonido. Así que incliné la cabeza para escuchar, y lo que oí no parecía venir de su boca, sino de algún lugar muy lejos, como si otra voz estuviera usando su cuerpo para hablarme. Dijo una sola frase, y desde entonces he olvidado el sabor del agua. La frase que pronunció no debería existir en ningún idioma humano. Pero la entendí, y eso fue lo peor. Decía que el ciego ve más allá que el santo y que mi rostro ya estaba registrado en el libro que respira. Así que me aparté, intentando no mirar sus cuencas vacías, pero sentí como su cabeza me seguía en un movimiento lento, como si cada giro de su cuello oxidado desgarrara algo invisible. El guardia me tomó del brazo con fuerza. Me dijo que había cometido un error al escucharla. Pero antes de que pudiera preguntarle qué significaba, la monja comenzó a levantarse. Sus rodillas crujieron como huesos secos, y de su hábito caían fragmentos de cera derretida mezclada con cabello humano. El aire se volvió más espeso, así que respiré hondo, y sentí que el oxígeno estaba tibio, como si hubiera pasado antes por pulmones ajenos.
Avanzó un paso y las velas de la habitación se apagaron, aunque ninguna brisa entró. El guardia sacó algo de su bolsillo, un pequeño rosario de plata ennegrecida. Lo sostuvo frente a ella, pero la monja lo tomó con sus manos pálidas y lo apretó hasta que se dobló como si fuera de plomo. Así que entendí que no estábamos frente a algo santo. De pronto, una campana sonó en algún punto lejano del Vaticano. El guardia me dijo que debíamos irnos ya, pero al volverme hacia la puerta descubrí que no estaba. Donde antes había un pasillo, ahora había solo un muro de piedra húmeda. La monja sonrió sin labios y comenzó a acercarse. No caminaba, se deslizaba, y cada centímetro que avanzaba parecía absorber el sonido de mi respiración. Quise cerrar los ojos, pero una voz, la misma que antes, me dijo que si lo hacía, nunca volvería a abrirlos. Así que quedé atrapado en su mirada inexistente, sintiendo que algo dentro de mí comenzaba a marchitarse. Entonces, el guardia hizo algo que no esperaba. El guardia se cortó la palma con una navaja oxidada y dejó que su sangre cayera sobre el suelo de piedra. Pero en lugar de mancharlo, la sangre fue absorbida como si la piedra estuviera sedienta. Así que, al instante, un zumbido grave llenó la habitación. La monja se detuvo, inclinando la cabeza como un animal que reconoce una orden. El guardia me susurró que corriese, pero seguíamos sin puerta, sin salida. Entonces, él dijo algo que no comprendí y el muro comenzó a agrietarse. A través de las fisuras no se veía luz, sino un espacio completamente negro, tan profundo que me mareé solo de mirarlo. Así que me arrastré hacia allí, pero justo antes de entrar, sentí una mano fría posarse en mi nuca. Era ella. Su piel no tenía pulso, y de sus cuencas vacías salía ahora un humo espeso que olía a carne podrida y cera quemada. Me susurró, con esa voz lejana, que si cruzaba al otro lado, jamás me encontrarían, ni aquí, ni allá. Pero si me quedaba, mi nombre sería repetido cada medianoche en el coro de los que ven sin ojos. No recuerdo si grité. Solo sé que el guardia me empujó hacia esa oscuridad y caí, sintiendo que el aire cambiaba de temperatura, como si pasara de un lugar a otro. Cuando desperté, estaba en mi habitación, en Roma, con la ropa cubierta de polvo antiguo y una sensación de haber estado ausente durante días. Fui a buscar al guardia al Vaticano, así que pregunté por su nombre, pero me dijeron que nadie con esa descripción había trabajado allí en décadas. Pensé en olvidarlo, hasta que una noche, mientras intentaba dormir, escuché en el pasillo de mi apartamento el suave roce de un hábito arrastrándose por el suelo. Me levanté para mirar, y la vi de pie frente a mi puerta, inmóvil, con su rostro vacío, sonriendo. Golpearon 3 veces la madera, y luego, silencio. Desde entonces, cada medianoche, escucho la campana del Vaticano, aunque mi ventana da hacia otro lado de la ciudad. Y creo que un día, cuando vuelva a abrir los ojos después de dormir, tal vez ya no vea nada. Historia 5. El poseído que se arrancó la cabeza y siguió caminando. Dicen que nadie sobrevive después de arrancarse la propia cabeza, pero yo lo vi. Y lo peor no fue eso. Lo peor fue que, después, empezó a caminar hacia mí. Era 2018, y estaba trabajando como asistente de archivo en una sección restringida del Vaticano. No soy religioso, pero el trabajo pagaba bien, así que acepté sin hacer muchas preguntas. Desde el primer día, noté que había pasillos donde nadie entraba, puertas que no aparecían en los planos y monjas que evitaban mirarte a los ojos. Una tarde, me pidieron llevar un paquete de documentos a la sala Crucifijo, un lugar del que nunca había escuchado. Pregunté dónde quedaba, pero el guardia solo me dijo que siguiera las campanas y no me desviara. Así que caminé, hasta escuchar un sonido extraño, como un lamento sofocado detrás de una gran puerta de madera. No debía entrar, pero lo hice. Adentro, un hombre estaba atado a una silla, rodeado por 3 sacerdotes que rezaban en latín. Su piel estaba cubierta de cortes profundos y su cabeza colgaba como si no tuviera fuerzas. Pensé que estaba muriendo, hasta que levantó la vista y me sonrió. Sus labios se movieron, pero la voz que salió no era humana. Me dijo mi nombre completo. Y luego, con un movimiento seco, comenzó a torcerse el cuello. La madera de la silla crujió, los sacerdotes gritaron, y yo no pude moverme. Fue entonces cuando escuché el primer chasquido. El primer chasquido fue como si partieran un hueso seco.
Pensé que se había roto el cuello, pero no dejó de girarlo. El segundo chasquido sonó más fuerte y vi cómo la piel se estiraba, como si algo desde adentro empujara para salir. Uno de los sacerdotes intentó detenerlo, así que el hombre, o lo que fuera, le mordió la mano con tanta fuerza que arrancó 2 dedos de un solo tirón. Yo estaba paralizado, pero mis ojos no podían apartarse de su rostro. La sonrisa se ensanchó más allá de lo natural, los labios se rasgaron y un hilo espeso de sangre negra le cayó por la barbilla. Su respiración era irregular, casi como un animal, y cada vez que exhalaba, las velas de la sala temblaban. Los otros 2 sacerdotes comenzaron a rociarlo con agua bendita, así que la cosa se puso peor. El hombre empezó a reír, pero la risa no salía de su boca. Venía de las paredes, del suelo, de mi cabeza. Era una risa que se sentía dentro de los huesos, un eco húmedo que me hizo querer arrancarme los oídos. De pronto, con un movimiento imposible, metió ambas manos por debajo de la mandíbula y empezó a tirar hacia arriba. No fue como ver a alguien ahogándose. Fue como si algo dentro de él estuviera arrancándose la carne desde adentro. La piel del cuello se abrió, los músculos se separaron y las vértebras comenzaron a asomar, blancas y relucientes bajo la luz de las velas. Uno de los sacerdotes gritó que no lo mirara, pero era tarde. Cuando la cabeza se desprendió por completo, no cayó al suelo. La sostuvo en sus propias manos, y sus ojos todavía me miraban. La cabeza habló. Me dijo algo en un idioma que no entendí, así que retrocedí hasta chocar contra la puerta. Los sacerdotes trataban de recitar más rápido, pero el cuerpo, sin cabeza, comenzó a moverse. Primero un espasmo, luego un paso. El sonido de los huesos crujiendo mientras avanzaba fue tan antinatural que sentí náuseas. La cabeza, sostenida por sus manos, no dejaba de mirarme, como si me estuviera eligiendo. Pero lo peor fue cuando el cuerpo caminó hacia la esquina más oscura de la sala y se detuvo. Algo en la sombra se movió, y un brazo que no era humano tomó la cabeza y la arrastró hacia la oscuridad. Uno de los sacerdotes se arrodilló y empezó a llorar. El otro se acercó a mí y susurró: si te sigue en sueños, no lo mires a los ojos. Yo quería preguntar qué significaba eso, así que abrí la boca, pero la puerta detrás de mí se cerró sola. Y ahí entendí que aún no había terminado. La puerta se cerró con un golpe seco. No había pestillo, pero sentí como si algo pesado se hubiera apoyado del otro lado para impedirme salir. Los sacerdotes dejaron de rezar, como si supieran que cualquier palabra ya era inútil. El silencio que quedó no era normal, no era el silencio de una habitación vacía, sino el de un lugar donde todo escucha. Uno de ellos me tomó del brazo y me llevó a un rincón. Me dijo, con voz temblorosa, que el hombre que acababa de ver no había nacido humano. Que había sido encontrado décadas atrás, en un convento abandonado en Rumanía, encerrado dentro de una caja con símbolos tallados. Lo habían traído al Vaticano para estudiarlo, así que lo mantuvieron bajo rituales diarios para que nunca despertara del todo. Pero esa tarde algo falló. Me señaló una grieta en el suelo y juró que había comenzado a aparecer solo horas antes, como si la piedra se hubiera partido desde abajo. Me dijo que lo que había tomado la cabeza no era de este mundo, y que si lo recordaba demasiado, terminaría siguiéndome. Yo no sabía si creerle, así que le pregunté por qué seguían manteniéndolo allí. No respondió. Solo me miró con ojos vacíos y murmuró: a veces es más seguro encadenar al diablo que matarlo. De pronto, algo golpeó la puerta por dentro. 3 veces. No fue un puño. Fue como si un objeto pesado se arrastrara hasta encajarse contra la madera. El otro sacerdote, el que había perdido los dedos, comenzó a reír suavemente. Me acerqué para verlo mejor y noté que su risa no salía de su garganta, sino del corte sangrante donde faltaban los dedos. El suelo comenzó a vibrar y un olor a hierro viejo llenó la sala. La grieta se ensanchó y de ella emergió una mano alargada, más pálida que la cal, con uñas que parecían astillas de hueso. No intentó atraparnos. Solo se quedó ahí, como esperando algo. El sacerdote que me había hablado se arrodilló frente a esa mano y susurró en el mismo idioma extraño que había usado la cabeza antes de desaparecer. La mano respondió con un movimiento lento, casi amistoso, y luego se retiró hacia la oscuridad de la grieta. Sin decir nada más,
Los dos sacerdotes comenzaron a cerrar la abertura con ladrillos y cemento, como si supieran que no había tiempo que perder. Yo aproveché para abrir la puerta y salir corriendo por el pasillo. No recuerdo cómo llegué a la salida del edificio, pero sí recuerdo mirar hacia atrás y ver, al final del corredor, una silueta sin cabeza, quieta, observándome. Han pasado años desde aquello. Cambié de ciudad, de trabajo, de vida. Sin embargo, cada tanto, en la madrugada, me despierto con la sensación de que alguien me está mirando desde la esquina oscura de mi habitación. Nunca hay nadie. O, al menos, nunca lo suficiente como para estar seguro. Historia 6. El cuerpo que desapareció en medio del ritual. Dicen que dentro del Vaticano existe una sala que no figura en ningún plano, una donde los crucifijos no son de madera, sino de hueso humano. Yo nunca lo creí, hasta que vi lo que pasó esa noche. No fue una leyenda, no fue una película. Lo presencié con mis propios ojos, y todavía me pregunto si sigo vivo por accidente o por decisión de alguien más. Todo comenzó cuando me asignaron a revisar unas cintas antiguas encontradas en los archivos sellados. Eran grabaciones sin fecha, pero una en particular tenía escrito a mano Rituale Defuncti. Así que la puse en el reproductor. La imagen era granulada, sin sonido al inicio. Se veía un salón oscuro, iluminado solo por velas negras. Un grupo de hombres con sotanas rojas rodeaban una mesa de piedra, y sobre ella, el cuerpo de un hombre completamente desnudo, con los ojos abiertos. No se movía, pero tampoco parecía muerto. Sus pupilas seguían las velas, como si supiera lo que estaba a punto de pasar. Así que acerqué mi rostro a la pantalla. Uno de los hombres alzó un cáliz, el líquido dentro no era vino. La imagen tembló como si algo hubiera golpeado la cámara, y por primera vez escuché un sonido, un susurro en latín que no pude traducir. No sé cómo explicarlo, pero la piel del hombre comenzó a hundirse, como si algo desde adentro lo estuviera absorbiendo. La luz de las velas parpadeó, y todos en la sala se arrodillaron al mismo tiempo, menos uno. Ese fue el momento en que me di cuenta que la cámara estaba siendo sostenida por alguien que también estaba allí. La pantalla se llenó de estática por 3 segundos, y cuando volvió, el cuerpo ya no estaba sobre la mesa. Pero lo peor todavía no había empezado. La mesa de piedra estaba vacía, pero el cáliz seguía rebosando de ese líquido espeso, oscuro, demasiado denso para ser vino. Lo más perturbador era que las sotanas no se movieron, no reaccionaron como si algo inesperado hubiera ocurrido. Se quedaron en silencio, inclinando la cabeza, como si estuvieran escuchando algo que yo no podía oír. La cámara, aún en manos de ese misterioso observador, se acercó lentamente. El enfoque reveló que la piedra estaba húmeda, no de sangre, sino de una sustancia negra que parecía moverse sola, como si respirara. Intenté retroceder la grabación, pero el mando no respondió. Así que dejé que siguiera corriendo. Uno de los hombres comenzó a recitar algo en latín. Sus palabras eran lentas, cargadas de un tono casi suplicante. Cada sílaba hacía que las velas se apagaran una a una, dejando solo la penumbra y el brillo de aquella sustancia inquietante. Entonces, en medio del silencio, se escuchó un sonido bajo, profundo, como un lamento que no salía de ninguna garganta humana. El camarógrafo giró la lente hacia una de las esquinas del salón, y ahí lo vi. Era él. El hombre que había estado sobre la mesa. Estaba de pie, completamente inmóvil, desnudo, con la piel ahora grisácea y los ojos completamente negros, sin iris ni pupilas. No respiraba. No parpadeaba. Pero su boca se abría y cerraba muy lentamente, como si intentara pronunciar mi nombre, y no lo estaba imaginando. Juro que escuché mi nombre susurrado en la sala de visionado, detrás de mí. La cámara se acercó más a su rostro, y entonces sucedió algo que aún me cuesta procesar. Su piel comenzó a romperse desde dentro, como si algo quisiera salir. No era carne lo que se desprendía, sino una especie de polvo gris que caía al suelo y se dispersaba, formando símbolos idénticos a los grabados en la mesa. Uno de los hombres de sotana roja caminó hacia él y, sin mirarlo, colocó el cáliz bajo la grieta más profunda de su pecho. Ese líquido negro empezó a llenarlo otra vez, como si el cuerpo fuera un recipiente que se vaciaba y recargaba. La cámara vibró, y escuché claramente la voz del camarógrafo por primera vez. No hablaba en latín.
Hablaba en un italiano muy antiguo, casi murmurando, pero entendí 2 palabras: non guardare, no mires. Quise detener la cinta, pero el reproductor ahora no mostraba el temporizador ni los controles. La pantalla me estaba obligando a seguir mirando. Así que me quedé quieto, con las manos heladas, observando cómo el hombre de piel gris era guiado nuevamente hacia la mesa. El camarógrafo retrocedió, y fue entonces cuando lo vi, un espejo enorme en una de las paredes. Y en ese espejo, la figura de quien grababa no se reflejaba en absoluto. La imagen empezó a distorsionarse, como si la cinta estuviera derritiéndose, y los rostros de los hombres se deformaban en manchas oscuras, como cabezas cubiertas por bolsas. El hombre de la mesa empezó a reír, una risa seca, hueca, que resonó en la sala donde yo estaba, no solo en la grabación. Entonces, el camarógrafo bajó la cámara. La imagen apuntaba al suelo, pero en la esquina del cuadro, vi un pie. No humano. La piel era negra, cuarteada, y cada dedo terminaba en una uña larga y afilada, como garras. La grabación se interrumpió abruptamente, pero no volvió a la pantalla azul del reproductor. En su lugar, apareció un texto en latín. No sé leerlo, pero una sola palabra estaba escrita en letras más grandes: Vigilat. No me dio tiempo de buscar su significado, porque la cinta comenzó sola otra vez, y ahora mostraba algo que no podía ser real. Era la misma sala, pero las personas que la ocupaban no eran humanas, y una de ellas miró directamente a la cámara. Su rostro no tenía rasgos. Era como un lienzo de piel estirada, sin ojos, nariz ni boca, pero sentí que me estaba observando con una intensidad imposible. La cámara no se movía, como si estuviera congelada frente a esa figura. Y entonces, esa piel lisa empezó a temblar, y lentamente, desde adentro, algo presionó hacia afuera, como si intentara atravesarla. Los demás en la sala, si es que seguían siendo personas, comenzaron a retroceder y a inclinar la cabeza, murmurando un cántico grave que hacía vibrar el audio. El aire dentro de la grabación parecía denso, como si cada segundo se estuviera estirando. La figura dio un paso hacia la mesa y, al hacerlo, todo lo demás en la imagen quedó completamente inmóvil, como si el tiempo se hubiera detenido. De pronto, esa piel sin rostro se abrió por el centro, revelando lo que había dentro. No era un cráneo, no eran músculos. Era un vacío absoluto, un agujero negro que parecía absorber la luz. Y en medio de esa oscuridad, vi un destello, el cuerpo gris del hombre que había desaparecido. No estaba muerto. Flotaba dentro de ese vacío, como suspendido en un líquido invisible, con los ojos abiertos y clavados en la lente. La cámara comenzó a acercarse sola, sin que nadie la sostuviera. La imagen se distorsionó y un sonido bajo, casi como un rugido distante, empezó a filtrarse. No era ruido de cinta, era algo vivo. Algo que respiraba. En ese momento, la figura sin rostro levantó una mano y la acercó a la cámara. Sus dedos eran demasiado largos, más de lo que un hueso humano permitiría, y cada uno terminaba en una punta afilada. Cuando su mano tocó el lente, la grabación cambió. Ya no era la sala del Vaticano. Era mi propia habitación. La misma cama. La misma lámpara. La misma camisa que yo llevaba puesta en ese instante. En la imagen, yo estaba dormido, y junto a mi cama, esa figura sin rostro me observaba. No sé cómo explicar lo que sentí. No era solo miedo. Era la certeza de que esa grabación no estaba registrada en una cinta, sino en algo que me estaba mostrando mi propio presente. La pantalla comenzó a parpadear, alternando entre la figura junto a mi cama y la palabra Vigilat, cada vez más grande, hasta que ocupó toda la imagen. En ese momento, el reproductor se apagó solo. El cuarto quedó en silencio. Pensé que todo había terminado, pero entonces escuché un golpe seco, proveniente del pasillo. Un solo golpe, como si algo enorme hubiera caído al suelo. Tomé aire y me asomé. El pasillo estaba vacío, pero el reproductor ya no estaba donde lo había dejado. En su lugar, sobre la mesa, había un cáliz idéntico al de la grabación, y dentro, ese mismo líquido negro. Me quedé inmóvil, intentando entender cómo había llegado ahí. No me atreví a tocarlo. Solo retrocedí, intentando convencerme de que todo era una alucinación. Esa noche no dormí. Y al amanecer, el cáliz había desaparecido.
Lo único que quedó fue una hoja doblada, con una frase escrita a mano en latín, Vigilat semper. Busqué su significado. Siempre observa. No sé si fue advertencia o sentencia, pero desde entonces, cada vez que me miro al espejo, siento que algo detrás de mí está esperando que me dé la vuelta. Y la cinta nunca la devolví al archivo. Porque no la encontré más.